Dicen que es casi un dios, susurran en los Estados Unidos. Nadie ha sido capaz de decirle no. Stephen simplemente no entiende lo que significa la palabra no, comentó alguna vez su madre. Sus películas han recaudado $5.000 millones. Posee un don fenomenal para los negocios y una manera extraordinaria de trabajar con la cámara. Pero algunos aseguran que Steven Spielberg es una criatura extraña, un niño viejo sin alma. Afirman que es iracundo y cruel, y que todo comenzó por algo que le sucedió hace muchos años. Una noche, Arnold Spielberg despertó al pequeño Steve para mostrarle un espectáculo raro y maravilloso, una lluvia de meteoros. Medio dormido, el niño se quedó de pie frente a la ventana, fascinado, observando cómo esferas deslumbrantes de fuego helado cruzaban el cielo oscuro. La luz fantasmal de los meteoros caídos brillaba sobre sus mejillas pálidas. Pronto, la lluvia mágica terminó y todo volvió a la normalidad. ¿Te gustó?, preguntó Arnold a su hijo, que caminaba somnoliento de regreso a la cama. Sí, fue hermoso, respondió el niño acomodándose bajo la cobija. Y añadió de pronto: algún día todo esto será mío. ¿Qué cosa exactamente?, quiso preguntar el señor Spielberg, pero Stephen ya estaba dormido. Después de aquella noche extraña, el pequeño Spielberg cambió drásticamente. Antes era dolorosamente tímido. Ahora no dejaba en paz a nadie. Su hermana menor, Anne, era la que más sufría. Él se escondía bajo su ventana y aullaba durante horas. La luna ha venido por ti. Cada noche, la niña aterrada permanecía inmóvil, obligada a escuchar su salvaje serenata, sabiendo que el día siguiente tampoco traería alivio. El pasatiempo favorito de Stephen era cortar la cabeza de la muñeca preferida de su hermana, clavarla en un cuchillo y servirla en el almuerzo, entre una hoja de lechuga y un tomate rojo como la sangre. Una vez, los Spielberg fueron al cine a ver una película de ciencia ficción sobre monstruosos capullos alienígenas que devoraban personas por la noche. Al volver a casa, Stephen construyó de inmediato su propia versión del capullo y la escondió bajo la cama de otra de sus hermanas. Cuando la niña vio a la criatura extraterrestre, se asustó tanto que perdió la voz durante un año entero. El malvado muchacho no era querido por los vecinos. Ante cualquier burla o insulto, reaccionaba al instante. Los nombres de sus enemigos eran escritos en una lista negra, la lista personal de Spielberg. A todo aquel que aparecía en ella le prometía castigos horribles, desde la silla eléctrica hasta ser quemado vivo. Sin embargo, todo eso eran solo fantasías. En la realidad, la furia de Stephen se limitaba a colarse de noche para untar mantequilla de maní en las ventanas de sus enemigos. Una vez lo descubrieron, encontraron la lista negra y su autor fue severamente azotado. La irritación que le causaban sus compañeros se convirtió en un rasgo definitorio de toda su vida futura. Sus compañeros lo percibían y se encargaban de devolvérselo. En una ocasión, toda la clase salió a correr campo traviesa, y al final solo quedaron 2 chicos en la pista. Uno era un muchacho torpe y el otro el futuro creador de Indiana Jones. Qué amargo fue para Steven escuchar a sus compañeros animar al chico discapacitado mientras lo abucheaban y silbaban a él. El camino de regreso a casa se convertía a menudo en una verdadera pesadilla. Spielberg tenía que abrirse paso a golpes entre una multitud de chicos deseosos de patearlo al pasar. Sentían que Steven era diferente y no estaban dispuestos a tolerarlo. Pero un día, Spielberg descubrió cómo vengarse de todos sus enemigos. Su arma fue una nueva cámara de cine de 8 milímetros, un regalo largamente esperado de su padre. A partir de ese momento podía hacer que la realidad se viera como él quería, no como realmente era. Además, podía cobrar dinero por las proyecciones de sus películas. Y lo mejor de todo, los bravucones de las calles vecinas se convertían en dóciles ovejas cuando Stephen les ofrecía la oportunidad de actuar en sus filmes. Hasta su hermana fue arrastrada al lucrativo negocio. Completamente aterrada, aceptaba cualquier cosa. Sus tareas incluían vender palomitas de maíz y refrescos en el improvisado cine que Stephen había construido en el patio trasero. Todas esas funciones, por las cuales los niños del vecindario debían pagar 25 centavos por entrada, fueron idea suya. Stephen comprendió muy rápido que filmar era solo una parte del negocio. La distribución también era esencial. Para sostener económicamente su naciente carrera como director, Spielberg encontró otra fuente de ingresos. Inició un pequeño negocio cultivando árboles cítricos. Su abuela, que vivía en Australia, le enviaba semillas de limón por correo. El negocio de los cítricos resultó sorprendentemente útil. Vendiendo 6 pequeños árboles a 75 centavos cada uno,
Podía comprar una caja de película virgen. Utilizaba todo lo que encontraba para filmar: las calles, el hospital cercano e incluso el aeródromo local. A los 15 años, Spielberg rodó su primer largometraje, Firelight. La película duraba 2 horas y media y tuvo un presupuesto de $500, más de la mitad aportados por su padre. Firelight se convirtió en su primer éxito como director y también como productor. El joven emprendedor incluso logró vender su película a un cine local. No solo recuperó los gastos, sino que además obtuvo una ganancia de $50. Entrar al departamento de cine de una universidad en California no fue fácil. Durante mucho tiempo, Spielberg tuvo que visitar el estudio de manera ilegal. Compraba un boleto para una visita guiada, se escondía en un rincón tranquilo y, cuando todos se iban, vagaba solo por el estudio. A veces entraba en una oficina, se sentaba en una silla, se acomodaba la corbata y pensaba, igual que en su infancia, algún día todo esto será mío. Y así fue. En el año 1967, Universal le ofreció al joven director de apenas 21 años un contrato por 7 años. Atónito, Spielberg objetó: «Sí, pero todavía me falta un año para terminar la universidad». «Chico, ¿quieres estudiar en la universidad o quieres hacer películas?». Hasta el día de hoy, Spielberg disfruta contar la historia de cómo, en su primer día en el set, nadie creía que él fuera el director. Pocos años después, Spielberg, ya creador de 2 éxitos, Duel y The Sugarland Express, era celebrado por los periódicos como uno de los debutantes más fenomenales en la historia del cine mundial. Sin embargo, los críticos también notaban algo extraño: una especie de infantilismo en sus películas, una inmadurez emocional en sus personajes y en sus acciones. El joven director concedía muchas entrevistas. Cuando le preguntaban qué era lo que más temía, Spielberg respondía: «Los ascensores, las relaciones humanas y los niños». En efecto, las relaciones de Spielberg con los demás seguían siendo tan complicadas y frágiles como en su infancia. Esto se manifestaba especialmente con las mujeres. Fueron 2, Amy Irving y Kathleen Capshaw. Su primer divorcio llegó acompañado de un pequeño escándalo. Tras la separación, la señora Irving se apresuró a declarar en una entrevista que nunca había conocido a un hombre tan emocionalmente distante como su exesposo. Amy contaba que el pasatiempo favorito de Spielberg era sentarse durante horas en una habitación tenuemente iluminada, rodeado de figuras exóticas y extrañas, muñecos o pequeños dioses de alguna clase. El maestro les hablaba con la voz de un niño herido, quejándose de su matrimonio infeliz y de su vida familiar rota. Una vez al mes, durante 7 años, el gran director reunía a sus amigos más cercanos en su casa para jugar un supuesto juego francés al que llamaba Petit Jeu. Cada participante debía contar una historia de su propia vida en la que hubiera actuado de una manera completamente inapropiada. Y un día, el propio Spielberg, esposo de la señora Irving, hizo una confesión tan impactante que todos quedaron atónitos. Amy Irving se negó a revelar lo que él había dicho, y solo añadió que, en comparación, Lolita, de Nabokov, podría considerarse lectura obligatoria para estudiantes de primaria. La exesposa también se quejaba de que Spielberg nunca la veía como una persona real. La observaba como si fuera una rata de laboratorio, tomando notas en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo y que jamás dejaba fuera de su alcance. A Spielberg le importaba poco la vida cotidiana. Durante mucho tiempo, él y su familia vivieron en una casa modesta en el poco prestigioso distrito de Coldwater Canyon, por la que pagaban $49,500. En el patio se encontraba un automóvil destartalado que había comprado por $400 en una venta. Después del divorcio, Spielberg adquirió una enorme mansión en Beverly Hills. Cada vez que su Porsche verde se detenía cerca, un chofer salía de inmediato al oír la campanilla para conducir al famoso maestro hasta su casa de la playa en Malibú, su retiro campestre. Steven Spielberg y su segunda esposa, Kate Capshaw, llevan una vida bastante reservada. Aparentemente son una familia modelo. No fuman, no beben alcohol, no consumen drogas y jamás organizan fiestas ruidosas. Pasan el tiempo juntos, llegan a casa juntos, ven televisión juntos y juegan juntos. En las escasas entrevistas que Kate Capshaw, actriz profesional, concede a la prensa, se percibe una leve ansiedad. Spielberg le permite actuar cada vez menos. Ella teme que un día su esposo no la deje salir de casa en absoluto. Quienes conocen bien a Spielberg creen que tiende a ver a las mujeres solo como instrumentos para su estimulación emocional.
Stephen decía con frecuencia que las experiencias negativas de la vida eran sumamente valiosas para él como cineasta, que aprendía de su propio sufrimiento. Hubo momentos en los que literalmente gritaba de horror. Recordaba sobre los periodos más oscuros de su vida familiar. El hombre dentro de mí lloraba de desesperación, pero el director corría a otra habitación, tomaba la cámara y se filmaba frente al espejo. Tenía que capturarlo. En verdad, no puedo imaginarme siendo otra cosa que un director. Fue esa capacidad de extraer valor de todo lo que lo rodeaba lo que convirtió a Spielberg en un titán de la industria cinematográfica. No solo en un titán, sino en un fenómeno único. Se le permite hacer todo lo que quiera. La gente le teme. Incontables rumores increíbles circulan sobre él. Y lo curioso es que todos resultan ser ciertos. Steven Spielberg, el niño estrella que nunca logró crecer, conquistó el mundo entero con sus películas ingenuas y llenas de asombro infantil. Su éxito se consolidó aún más gracias a su encuentro con otro loco de Hollywood, el hechicero digital George Lucas. Durante mucho tiempo, Lucas fue conocido principalmente como el creador de Star Wars. En la década de los 70, cuando no encontraba un estudio capaz de producir los efectos especiales que necesitaba para sus batallas espaciales, fundó Industrial Light and Magic. Fue esa compañía la que creó los espectaculares efectos de los grandes éxitos de Spielberg en los años 80 y 90. Lucas actuaba a menudo como productor. Se dice que el genio electrónico percibió de inmediato el potencial que había en Spielberg. Sea como fuere, se convirtieron en colaboradores inseparables. El año pasado, un periódico de Los Ángeles publicó un artículo titulado El Golem de Beverly Hills. Afirmaba que Spielberg y Lucas se habían apasionado recientemente por la cábala y los misterios de la inteligencia artificial. Los autores sostenían que el hechicero digital y el creador de Jurassic Park habían decidido crear nada menos que un golem moderno, una criatura artificial completamente obediente a sus amos. Los periodistas advertían que los padres del monstruo planeaban un espectáculo asombroso. Durante la proyección de una película, el golem saldría de la pantalla y comenzaría a destruir al público en la sala. La historia desató la locura entre los lectores. Nadie dudó de su autenticidad. Después de todo, el dúo fenomenal de Spielberg y Lucas era capaz de cualquier cosa. Considerando el genio técnico de Lucas y el talento de Spielberg para conseguir siempre lo que quiere, la gente estaba dispuesta a creerlo todo. Y en eso realmente no tiene igual.